Igual, también te escuchamos perfecto. Oye, y pues platiquemos acerca del tema del día de hoy. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de los complejos que dañan la economía? Pues mira, yo creo que van a salir algunas personas raspadas. Si usted tiene una baja tolerancia a lo mejor a que le digan las verdades, pues bájele tantito, ¿no? O quédese, porque va a ser un buen momento para hacer esa reflexión, ¿no? De cómo estamos gastando y cuáles son nuestros patrones precisamente que nos llevan a gastar. Y yo de aquí parto en que en el despacho ahí en Finanzas Saludables luego llegan dos tipos de personas con Ok, deudas a lo mejor incontrolables. muy El bien. primero son los que se endeudaron por una situación extraordinaria, por una emergencia básicamente, por una Ajá, situación grave, y los otros, que son de los que vamos a hablar, son los que se endeudan por una necedad, porque saben que sus gastos sobrepasan sus ingresos y siguen gastando y se siguen endeudando, y muchas veces es por satisfacer una necesidad mental, básicamente emocional, derivado de un complejo personal, porque no tienen definido, pues, cómo son, quiénes son, qué los define y se la pasan gastando en lujos, en cosas por superfluas claro. pues que realmente no les van a dejar nada en la vida, Ujú. solamente una gran deuda y una situación que también emocionalmente se vuelve más compleja. Entonces, a este tipo de situaciones y de personas nos vamos a referir hoy, Ok, porque creo que todos tenemos un poquito. ajá. Muchos tienen un gran problema y que sí, ahí en las apariencias tratan de guardar esos complejos que luego nos revelan la personalidad. Claro. Entonces hablamos de, digamos, de la inconsciencia, de que todos tenemos en alguna ocasión al gastar desmedidamente o con medida, como sea, pero no dando prioridad a lo que realmente en el momento se necesita. Hablamos de que de las personas que se sienten tal vez inferiores y Ujú. por aparentar algo, por un complejo, se endeudan gastando más de lo que realmente O sea, tienen y se van a deudas. ajá. La Mm, persona Aquellas que, por ejemplo, personas. ajá, se compra un bolsón así de carísimo, sí, carísimo de carísimo, París. y que Ajá. dices tú, bueno, ¿por qué te echaste esa deuda solamente para aparentar con la marca de la bolsa, por ejemplo, ¿no? Ujú. Muchas veces, exactamente así es como lo acabas de decir, Lolita. Muchas veces encontramos gente que se la pasa comprando cosas lujosas y en algunos casos son puros, incluso hasta cosas piratas, ¿no? Ajá. Pero por satisfacer o por estar dentro de un estatus social o Por por encajar. aparentar Ujú. algo frente a alguien. Y déjenme decirles que así me he encontrado muchísimos casos y me pareció apropiado platicar esto porque justamente nosotros no les decimos, no gasten, no es eso. Simplemente hay que ser inteligentes a la hora de gastar y más en momentos como el que estamos viviendo. Por ¿Hacia supuesto. dónde mandamos el dinero? Porque el dinero es escaso, ciertamente. Entonces, en estos momentos yo no te digo no gastes porque pues el gasto trae un movimiento económico. Sí. Simplemente sé estratégico en la manera de gastar y pues claramente el mandar la mayor parte de nuestros recursos a un lujo, pues ahorita no es prioritario, ¿sí? Claro. Claro, oye, por supuesto que hay personas que pueden darse, entre comillas, esos lujos, ¿verdad? Y ahí sí, mira, aunque puedan hacerlo hoy, el próximo año otra vez, hay personas que cambian de auto cada año, pero tienen la solvencia, tienen la posibilidad y no se daña para nada su economía. Pero hay quienes de verdad como que lo necesitan para sentirse alguien. Ujú, Traer el auto del año o traer el celular que acaba de salir, ujú. Así aunque es. eso implique, bueno, quedarte sin, a lo mejor, sin completar los servicios básicos, sin pagar los servicios básicos o sin este tan famoso fondo de emergencia que todos debemos de tener. Exacto, y mira, eso de quiénes se pueden dar el lujo, Warren Buffett es el inversionista, el gurú de las inversiones, ha estado en el top 5 de los hombres más ricos del mundo, no solamente una vez, muchas veces.
y el señor cambia de auto cada 15 años. Entonces, Sí, tienes él se razón. puede dar el lujo, ¿no? Él Así. podría tener el mejor automóvil de lujo cada año y no lo hace. Ujú. Ahora, Carlos Slim, pues podría tener seguramente vive en un lugar muy bueno, pero él no cambia de casa ni de mansión cada cierto tiempo porque al final del día, pues él como que tienen más claro dónde están los activos y dónde están los pasivos. Y Ujú. tienen claro que un auto de lujo cada año es ciertamente un pasivo que no están dispuestos a pagar por ese lujo. Ujú. Prefieren invertir para que el dinero genere más dinero. Carlos Slim, por ejemplo, vive en la misma casa donde vivía con su esposa hace muchos años, donde nacieron sus hijos. Ujú. Entonces ahí nos habla de un control, sí, emocional, y también nos habla de una inteligencia a la hora de gastar, que es Ujú. la invitación principal que queremos hacer, porque ahí les va otro ejemplo de gastos hasta irracionales. El gran fiestón Ay, que terminan pagando años y años. O sea, los 15 años, ya llega la quinceañera a los 30 y sigue la deuda de los 15 años. Oye, y de ese fiestón, ¿no? En que a lo mejor la quinceañera ni siquiera lo quería, ¿no? A veces pasa también. A veces. Mira, sí, voy a hacer una indiscreción aquí, la voy a mencionar. Mi abuelita era de las que le gustaban las fiestas de 15 años y cuando yo fui su primera nieta, entonces ella me decía, tu fiesta, hija, tu fiesta. Pero mi papá siempre como que mi familia siempre fue como muy consciente en el tema del dinero. Al menos creo que esas son mis bases. Y mi papá en ese momento nos cambiamos de casa y entonces habló conmigo y me dijo, mira, la verdad es que ahorita una fiesta no me parece un gasto prudente. Considero mejor, me dio opciones. Te puedo comprar esto, una computadora, te hago una pequeña reunión, pero no me voy a endeudar por una fiesta. Y ahí comprendí que no necesitaba, la verdad nunca tuve la ilusión de una fiesta de 15 años. Ujú. Entonces yo le dije, va papá, cómprame la computadora. Y yo tenía la presión por parte de mi familia, incluso mi abuelita ahí quería reunir a mis tíos para ver en qué se cooperaban. Y no, o sea, creo que la explicación que mi papá me dio en su momento me pareció muy consciente y me dio un gran ejemplo. Me dio un gran ejemplo para evitar ese tipo de situaciones que luego sí veo como incluso ya como paradigmas sociales en los que tienes que Ajá. hacer la fiesta, tienes que gastar, tienes que aparentar, tienes que comprarte esto, o sea, la casa, el carro cada cierto tiempo, porque necesitas mostrar que tienes, necesitas mostrar que a lo mejor si eres exitoso lo asociamos a tener Ujú. lujos. Y todo eso es una situación mental que nos genera ansiedad y que nos Ujú. lleva a problemas serios en el manejo de nuestras finanzas y salen muy costosos esos dolores de cabeza. oye, Liz, y también hay una cosa que me parece que es importante, sobre todo en la actualidad y en nuestra manera de consumir de los mexicanos de un tiempo a la fecha, que es el crédito. Generalmente en Estados Unidos tienen años y años y años debiendo absolutamente todo, toda la vida. Deben la casa, deben el coche, deben todo lo que traen puesto, etcétera. Y nosotros vamos muy encaminados hacia allá. De manera que el crédito, las tarjetas se han vuelto un elemento de endeudamiento muchas veces permanente para la gente. Vemos cómo los meses sin intereses famosos se vuelven una carga, se vuelven un lastre, se vuelven cadenas durante meses y meses y meses y luego vuelves a endeudarte y a la vuelta de un tiempo ya traes las tarjetas hasta el tope de deuda y perdemos un poco la conciencia a la hora de endeudarnos también. Esto es una cosa que, ¿cómo controlamos, no? Porque nos endeudamos indiscriminadamente, justamente comprando pues esos lujitos y esas cositas que queremos y que tienen el encanto de los meses sin intereses.
y muy apropiado para el próximo Buen Fin, que ya está a una semana. Y me parece muy acertado tu comentario, Lolita. Yo creo que todo parte de esta falta de educación financiera que tiene el mexicano. Tenemos huecos importantes en el tema de nuestra administración del dinero y pues la verdad es que como no hacemos un presupuesto, muchas veces si eres pequeño comerciante, intuyes cuánto ganas, intuyes cuánto gastas, pero no tienes claridad en tus números. Si tienes un salario, pues puede ser que tengas más claro cuánto ganas, pero no cuánto gastas y en qué. Y aquí me voy a echar un comercialito, ¿eh? Si usted es pequeño empresario y quiere comprender sus números, estoy subiendo unos tutoriales a nuestro canal de YouTube para que sepan cómo determinar su utilidad, por ejemplo, en un estado de resultados. No se preocupe, no es contabilidad muy acá complicada, Compleja. pero le va a servir para saber cuánto gana, cuánto gasta, en qué gasta y cuánto realmente le está quedando en su negocio. Y por otro lado, pues el tema del presupuesto, de que no tenemos la cultura de llevar un registro, una planeación de en qué vamos a gastar, cuánto entra, cuánto va a salir y bueno, ya de lo que sale y de lo que entra, cuánto me queda. ¿Me puedo dar un lujo? ¿No me lo puedo dar? ¿Cómo está el tema de mis ahorros a largo plazo? ¿Cómo está mi fondo de emergencia? En estos momentos, sobre todo aquí en Durango, que estamos viendo la situación tan caótica de la salud, muertes todos los días por todos lados, ¿cómo está nuestra protección? ¿Cómo están las bases financieras? ¿Puedo sostenerme? Y mira, es bien triste, de verdad, que a veces esas bases financieras pues son escasas y que lo único que volteamos a ver en pues en nuestra historia financiera son cosas son pasivos, pues, son cosas que no nos pueden ayudar a amortiguar una situación como la que estamos viviendo, que a lo mejor tenemos que bajar la cortina del negocio, pero resulta que no tengo ahorros, que todo me lo gasté y al contrario, tengo una deuda de algo que tengo afuera sin usar, estacionado, que se me está depreciando día a día. Y entonces, ¿qué hago? Malbarato lo que he hecho para medio salir pues ahí lo menos raspado posible, ¿no? Oye, Liz, Sí. de hecho hay quienes tienen como filosofía de vida, porque en alguna ocasión yo escuché a alguien que dijo, ay, mira, no importa, los bienes son para remediar los males. Ah, Y sí, yo sí me es un quedé así dicho como muy que, común. bueno, a ver, ¿cómo lo interpretamos eso? Sí, Pues sí. los bienes deberían de ser los activos. ¿Y a qué me refiero con los activos? Bueno, pues cómo están nuestras inversiones, cómo están nuestros negocios, si yo trabajo, cuántas fuentes de ingresos tengo, si me Ujú. cierra la llave de una, tengo fuentes de ingresos de otros lados, cómo están sostenidas mis finanzas para entonces decir que esos bienes son para remediar los males. El Y, bien principal ahí es un seguro, por ejemplo, ¿no? y muchas veces preferimos comprar una pantalla de 50 o de 70 pulgadas a invertir en un seguro de gastos médicos, por poner un ejemplo, que a final de Exacto. cuentas la Sí. situación ahorita nos está poniendo en ese tema, pero pudiera ser desde antes un seguro para invertir para el futuro de tus hijos o para cuando te jubilas, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso Así como que lo es. dejamos siempre de lado, no es prioridad. O un simple seguro de vida que ni tan simple, ¿eh? El día que falta el proveedor de la familia, te lo va a agradecer con el alma la gente que amas, tus hijos, tu Claro. esposa. Y mira, hay seguros súper baratos. Te doy un ejemplo, una persona de 40 años puede estar asegurada por 1 millón de pesos que no se devalúen, pagando 350 pesos al mes. O sea, el chiste es Nada más. el chiste es saber identificar nuestras necesidades y mover el dinero hacia donde lo necesitamos. Traigo un ejemplo que me gustaría comentarlo porque ilustra justamente lo que decías, Lolita. Ujú. Cómo estamos los mexicanos respecto a otros países en algunos gastos que hacemos en lujos. Por ejemplo, acaba de salir ese nuevo celular de la manzanita que muchos Ay, quieren, increíble, Ese sí sí. carísimo de París. Ese el sí, 12 no. Pro, que según el promedio salario que gana una persona, tendrías que ahorrar como mexicano 54.4 días de lo que gana diario sin gastar un solo centavo. Hablo de salarios promedio. Bueno, si viviéramos y trabajáramos en Suiza, por ejemplo, solo nos tomaría 4.4 días de trabajo comprarlo.
mientras que en Wow. Estados Unidos 6.1 días de trabajo y en Australia 6.6 días de trabajo. O sea, Entonces, estamos hablando de que en México casi 2 meses, pues sí, son 54 días sin prácticamente, gastar un centavo, ¿eh? sin gastar un Ojo, centavo. esto nos habla del poder adquisitivo del mexicano. El celular probablemente varía un poco entre un país y otro, pero el mexicano en proporción, su poder adquisitivo es muy inferior al del estadounidense, al de Suiza, al de Australia. Entonces, a veces queremos tener esa posición, ese mismo flujo de gastos, pero no tenemos el mismo flujo de ingresos. Y es Ujú. ahí donde nos perdemos y es ahí donde no solamente el mexicano, el latinoamericano en general tiene serios problemas con sus finanzas personales, porque una realidad es que el poder adquisitivo se ha depreciado muchísimo a través del tiempo. Entonces, tenemos que ser más inteligentes a la hora de disponer de esos recursos, de buscarnos más fuentes de ingresos, de ser inteligentes a la hora de gastar. Y a lo mejor, bueno, no traigo la manzanita, no pasa nada, busco algo que sí sea más acorde a mi perfil, pero que no sea una fuga de dinero importante para mi familia o Claro, para mí oye, y a mismo. veces hasta para darle gusto a nuestros hijos, porque, por ejemplo, sobre todo los muy jóvenes, que el estatus se los da en gran medida el celular. eh, pues a veces presionan a los papás para tener este tipo de aparatos y los papás caen en esa, muchas veces, pues presión y se endeudan. Este es un ejemplo sí o sí en muchos hogares mexicanos, que vas a las tiendas a sacar el celular, a esas en donde puedes dar abonos chiquitos por 400 años y entonces no te importa con tal de darle el gusto a tu hijo y no te das cuenta que a la vuelta de 2, 3 años te va a pedir el siguiente modelo y me estoy yendo a lo mejor muy Anda, dos, lejos, tres con años. 2, 3 años, ¿no? No, A no, lo no, mejor al no. siguiente año ya Ujú. quieren el 17S y el 25S y así se la llevan, ¿no? O sea, hasta el infinito, porque una de las cosas que le ponen a los, como que técnica también, le ponen a los teléfonos del número Sí. y este puede ser Ah, sí, infinito, exacto. 25, 35, 45, 20, etcétera, etcétera. Entonces, pues aguas papás también. Sí, Aguas. Yo creo así que aquí es. es muy importante lo que dijiste, lo que mencionaste hace rato, Liz. Todos estos complejos que dañan la economía tienen más que ver con cómo estás emocionalmente, ¿no? Con cómo te fortaleces día a día. Y mira, aquí también yo quisiera meter la parte espiritual porque Por al final de supuesto. cuentas, hablabas de Carlos Slim, que no le importa la gran casa, el gran carro o los grandes magnates que tienen con qué y se pueden dar el lujo y el comprarse un auto cada año no les genera ninguna pérdida, por llamarlo de alguna manera, pero no les importa eso. ¿Por qué? Porque a lo mejor lo que ellos están necesitando o lo que ya tienen llenando ese vacío es algo muy diferente a cualquier cosa material o económica, Ujú, ujú. ¿verdad? Claro. Mira, hay una frase que me encanta. No sé quién es el autor, pero me gusta mucho y es rico aquel que menos necesita. Así Y es. Ujú. entonces yo creo que justamente como lo mencionaban ustedes dos, creo que este momento que estamos viviendo, sí tan caótico, sí tan importante y que va a trascender en la vida de todas estas generaciones, lo tenemos que aprovechar y tenemos que sacarle lo mejor de esta situación, lo mejor de la crisis. Grandes cosas se hacen en las grandes crisis. Y aquí es una invitación a esa revolución mental, a esa revolución incluso espiritual y emocional que estamos viviendo, de enfrentarnos a nosotros mismos, guardados en nuestra casa o donde estemos, viendo nuestra realidad como la tenemos el día de hoy y viendo de manera un poco más clara cuáles han sido a lo mejor, en una introspección muy sincera, cuáles han sido a lo mejor mis errores que no me están permitiendo tener esa paz que ahorita no tengo. A lo mejor me está generando mucha ansiedad el hecho de que tengo que buscar fuentes de ingreso y no puedo exponerme tanto. ¿Qué hago? Bueno, ¿qué hice en mi pasado? ¿Y qué estoy dispuesto a cambiar
para que no me vuelva a suceder. Y solamente con ese ejemplo, enfrentándonos de esta manera, también vamos a transmitirles a nuestros hijos unos nuevos paradigmas de consumo, más inteligentes, más racionales, más conscientes también con nuestro planeta, con nuestros hábitos. Entonces, de lo malo tenemos que transformarnos a algo mejor. Y yo estoy segura que hacia eso nos está llevando pues toda esta situación, saquemos lo mejor. Y si no podemos nosotros solos, digo, ahí hay un buen de especialistas como los psicólogos, o sea, aquí el especialista per se, el adecuado es un psicólogo para que nos ayude a controlar y a conocer nuestras emociones. Si quieren referencias en finanzas saludables, tenemos psicólogos que ayudan a la gente. Y si queremos hacer algo integral, bueno, revisemos dónde estamos, revisamos qué tenemos, vamos a priorizar nuestros gastos, vamos a hacer nuestra distribución del dinero de manera inteligente, con un mapa, y ya si dentro de esa distribución vemos que es importante el acompañamiento de un psicólogo, también se lo incluimos para que usted pueda hacer esa transformación integral en sus finanzas. Excelente, Liz. Súper interesante. Sí que es integral los servicios que nos ofrece finanzas saludables. Oye, Liz, muy interesante el tema del día de hoy. Ahora sí que nos cayó, pero al centavo, porque en estos tiempos de verdad hay que tomar mucha conciencia de lo que hacemos con nuestro dinero, de cómo proteger y cuidar a nuestra familia en todos los sentidos. Y por supuesto, hay que decirlo, el dinero es parte muy importante para mantener la tranquilidad de nosotros y de los nuestros, ¿no? Por supuesto. El ejemplo que damos también a nuestros hijos vital para que el día de mañana sean adultos que puedan manejar de una manera sana sus finanzas. Y bueno, pues Liz Núñez, Finanzas Saludables. ¿Algún teléfono, Liz? Estamos a sus órdenes en el 192-7029 y en el, bueno, todos con 618 y el 618-227-2951 a sus órdenes. Y bueno, ahí les paso las ligas para quien guste entrar y explorar un poquito estos tutoriales que les mencioné y que conozcan un poquito más también sobre sus finanzas, que ese es otro tema, el terror luego de enfrentarnos a la realidad, ¿no? Hay muchos que dicen, prefiero hacer como que no veo para que me duela menos. Pero el dolor termina siendo más duro, así es que mejor vamos a enfrentarlo desde ahorita. Exactamente. Claro que sí. Muchísimas gracias, Liz. Les mando un abrazo. Cuídense. Igualmente. Igual. Hasta luego. Bye. Pues ahí estuvo. Ay, ahí estuvo. Vámonos. Vamos a